Buenos días o buenas tardes, mi nombre es Nicolás Fuentes, junto a... Francisco Barriga. Le presentaremos nuestro programa para calcular el gradiente de una función para el taller sumativo 2.4. El gradiente es un vector de derivadas parciales. Lo calculamos con la derivada numérica con respecto a la variable. El código corresponde al desarrollo del primer ejercicio, que nos dice, da una función y el vector x y el vector delta x realice un programa en el lenguaje de su preferencia que calcula el gradiente de fx de fx. Bueno, lo primero es la función de obtener función, donde el usuario ingresa la función como texto, por ejemplo, x más y más z o x1 al cuadrado más x2 al cuadrado. Simplify de Simpy convierte ese texto en una expresión matemática de Python que puede manipular simbólicamente. Luego, Free Symbols detecta automáticamente que todas las variables presentes, por ejemplo, x1, x2 o x más o xy y xz, sin que nosotros tengamos que declararlas. Las ordenamos alfabéticamente con sorted, para que el orden sea siempre consistente. Luego tenemos la función de obtener vectores. Recibe n bars, que es un entero calculado al final, que es con len variables, que da el número de la cantidad de variables que el usuario ingresó. Se le pide al usuario los puntos y delta x separados por comas. Como el usuario ingresa los valores separados por comas, el split, entre comillas, coma, los separa en una lista. Y con una compresión de lista los convertimos a float y los guardamos en un array de num. Finalmente, validamos que el usuario haya ingresado exactamente la cantidad correcta de las variables. Em, la función construir evaluador nos sirve para poder ingresarle valores a las funciones simbólicas, ya que con Landify que convierte la función simbólica de SymPy en una función numérica de NumPy. El problema es que la función numérica, espera que cada variable por separado, es decir, función numérica evaluada en el punto 1,2. Pero el resto del código trabajamos con vectores. Por eso retornamos una función lambda x que recibe el vector y lo desempaqueta con asterisco x, traduciéndolo automáticamente. Ya. Y la función calcular gradiente, primero se obtiene la cantidad del vector de los puntos. Se crea un vector de ceros y f punto es igual a f evaluado en punto. Esto lo que hace es que tenemos el valor de la función evaluada en los puntos que da el usuario. Dentro del loop tenemos x delta, que x delta representa a x más delta x. Pero primero se hace una copia al vector de los puntos. Luego, por ejemplo, el x delta de la primera posición se le suma el delta x de la de la primera posición. Y se obtiene el valor del gradiente de la primera posición, que es la función evaluada en x delta, que es x más delta, menos la función en punto dividido en delta x de la primera posición. Luego vendría, por ejemplo, x delta de la segunda posición más delta x de la segunda posición y se evalúa el gradiente de la segunda posición. Cuando hablamos de primera, segunda, tercera posición, nos referimos A las a, variables. a las variables, a los datos que están asociados. Por ejemplo, Si se ingresa x o y, o sea, x e y, ujú, la primera posición sería x, sí, y la y la segunda segunda x. posición y. Entonces, por ejemplo, si ingresamos un delta x de 2 para x, entonces, como es la primera posición, se divide todo esto por 2. Y así.
Ahora, bueno, finalmente el main, donde calculamos todo y, bueno, el print de la función de mostrar resultados. Un punto muy importante que tiene que considerar al usar nuestro código es que en cuanto a la interpretación de los resultados, porque el programa trabaja en radianes, no en grados. Esto es relevante cuando la función contiene senos, cosenos u otras funciones trigonométricas. Por ejemplo, vamos a evaluar una función trigonométrica em, que sería seno de 2 por x1 más 2 por x2 y esto al cuadrado. Valores de 1,2 y un delta muy pequeñito, que en este caso va a ser 1e Y ahí menos como se ve, se ven las variables detectadas y le piden los valores para cada x separado por coma y los valores de delta x separados por coma. claro. Entonces ahí evaluamos. Em, bueno, bueno, por ejemplo, como decíamos con esta función, si calculan el coseno de 10 en una calculadora que está en grados, obtendrán un resultado completamente distinto que a estos dos, ya que estos resultados se imprimen Siempre se, en siempre se radianes. trabaja en radianes. Y aquí la variable detectada es x1, x2, se imprimen. Y bueno, Y eso sí. en resumen, este fue nuestra presentación de nuestra calculadora de gradiente numérico para cualquier función de varias variables. Muchas gracias por su atención. Bueno, ahora para el segundo ejercicio, que nos piden utilizar WX máxima para calcular el gradiente de la siguiente función, que es x cuadrado más y cuadrado más p por x por y. Calculamos y el gradiente nos da el resultado correcto, ya que la derivada parcial con respecto a x es 2x más pi, coma 2i más px. Sí, este sería respecto a ahí, sí. Ahora. Sí, es el después de la coma, es la derivada con respecto a y.